Yo me recordaba ese día, Pastor Eduardo, 16 de marzo, recordaba muy bien cuando nos congregamos con varios pastores y hablamos sobre el futuro, y allá estaba el embajador de Israel, efectivamente, qué coincidencia, el antiguo embajador, y a mí me llenó de emoción, porque con Israel he tenido una relación hace mucho tiempo muy especial. En muchas circunstancias, este pueblo batallador, pueblo lleno de carácter, de estamina, que ha sufrido tanto, pero que se ha crecido frente a la adversidad y que nos ha dado un ejemplo, como es el pueblo de Israel, pues para mí ha sido un orgullo haber podido poner nuestro granito de arena en diferentes circunstancias. Y por eso hoy puedo decir con mucho orgullo que Colombia y su presidente tienen una relación muy especial, muy particular con ese gran país como es Israel, que se protocolizó hace pocos meses con el Tratado de Libre Comercio que firmó el antiguo ministro de Comercio Exterior. Era una de las muchas iniciativas que teníamos conjuntas con su presidente Shimon Peres, tenemos una muy buena amistad, y con su primer ministro Netanyahu también. Nos ha hecho muy orgullosos poder acompañarlos en muchas de sus causas a nivel internacional, ustedes que muchas veces han sido tratados tan injustamente. Por eso le doy una gran bienvenida y le agradezco su presencia aquí el día de hoy. En ese entonces, y durante toda la campaña, hablamos sobre qué hacer con nuestro país, qué hacer si ganaba las elecciones. Y gracias a Dios y a 9 millones de colombianos, ganamos las elecciones. Pero unas elecciones se ganan para algo, con un propósito. Si uno no tiene un propósito, se pierde. Yo estuve en la Marina colombiana, allá me enseñaron a navegar, y lo primero que le dicen a un navegante es que tiene que tener un puerto de destino, y si tiene un puerto de destino, si quiere llegar a él, no importa la adversidad, no importan las tormentas, los huracanes, los vientos, uno los utiliza para llegar a ese puerto de destino. Y yo tenía hace mucho tiempo un proyecto de puerto de destino a dónde llegar, a dónde llevar al país. Un proyecto inspirado en unos principios. El pastor Héctor Pardo nos hablaba de los principios y los valores que son tan importantes en la vida, porque son como los mapas, como las brújulas que nos guían en esas decisiones difíciles cuando estamos perdidos. Y esos principios que están consignados en la Biblia son los mismos principios, porque son tan elementales y por eso tan importantes, que han inspirado no solamente a mi gobierno, que deben inspirar a todos los gobiernos. El principio de ayudarle a los más vulnerables, a los desvalidos. El principio de la solidaridad. El principio de otorgarle igualdad de oportunidades a los ciudadanos para que aprovechen esas oportunidades, y el principio del valor máximo de una sociedad, que es buscar la paz. Esas han sido así de elementales, pero así de importantes,
los principios que han informado a mi gobierno, que informaron la elaboración del plan de desarrollo y que han informado todas mis acciones, todas las acciones del gobierno. Y por fortuna hemos venido avanzando hacia ese puerto de destino. Gracias a Dios hemos tenido las herramientas y hemos tenido abiertas las puertas para avanzar en esa dirección. Con dificultades, por supuesto, con problemas, por supuesto, pero después de 3 años y 3 meses de gobierno, podemos ya comenzar a decir que hay una cosecha que podemos recoger, una cosecha en materia de ayudarle a los más pobres a salir de su estado de pobreza. Hoy podemos decir con mucho orgullo que Colombia es el país de América Latina que ha logrado sacar más gente de la pobreza, con excepción del Perú, y más gente de la pobreza extrema, con excepción también del Perú. Claro que nos falta muchísimo camino por recorrer, porque nosotros éramos un país con demasiada pobreza y seguimos siendo un país con demasiada pobreza. Es totalmente inaceptable que un país como Colombia tenga el 30% de su población en la pobreza, siendo un país tan rico. Podemos también decir con orgullo que hemos logrado crear empleo, que es una de las formas más efectivas para que una sociedad sea más justa, empleo digno. Y ahí sí, con más orgullo, podemos decir que hemos sido el país que más empleo ha generado en estos últimos 3 años, más que Brasil, que tiene 4 veces nuestra población, y un empleo formal, un empleo con todas las prestaciones de ley, por primera vez también, porque antes crecíamos, pero crecía el empleo informal. Y al mismo tiempo, un logro que a mí me llena de satisfacción, rompimos esa tendencia perversa en donde la economía crecía efectivamente, lo discutimos muchas veces con Ricardo, pero crecían las desigualdades, los ricos eran más ricos y los pobres eran más pobres, y logramos romper esa tendencia, y logramos salir de ese vergonzoso segundo lugar donde estaba Colombia hace 3 años, de ser el país más desigual de todo el hemisferio después de Haití. ¡Qué vergüenza! Pero por fortuna ya no somos ese segundo país, estamos en el promedio. Por supuesto que esas desigualdades siguen siendo demasiado protuberantes, demasiado grandes, y tenemos que perseverar. Pero esos resultados no se dan por generación espontánea, se dan por una serie de decisiones, de políticas, de acciones que generan las circunstancias para que la gente pueda salir de la pobreza, para que la gente encuentre empleo. Y ahí juega un papel fundamental lo que ustedes están haciendo, los empresarios, los emprendedores, las pymes. Si hay un núcleo que representa la esencia de nuestra economía, ahí está. Ahí se concentra el grueso del empleo y ahí se debe concentrar el grueso de los esfuerzos para dinamizar a esos empresarios a través del emprendimiento y fortalecer las pymes para volverlas cada vez más competitivas. Esos 3 principios de que nos hablaba nuestro querido Hernán Vanegas, el principio de la competitividad, de la asociatividad y de la autosostenibilidad, son principios muy importantes que tenemos que
fortalecer todos los días. Miren qué coincidencia, hablando de las coincidencias, Pastor Eduardo, que las coincidencias no son coincidencias, porque Dios las ha determinado así. Yo vengo de posesionar al nuevo alto consejero para la competitividad, al doctor Jaime Bueno Miranda, un gran empresario, uno de los más conocedores de este tipo de problemas. El doctor Mauricio lo conoce muy bien, ha sido miembro del Consejo de Competitividad desde su creación. Y ahí nos hemos concentrado también, fortaleciendo la microempresa, la pequeña empresa, la mediana empresa, a través de diferentes mecanismos. Hemos fortalecido como nunca antes el ambiente en el que se desenvuelven esas empresas, lo que llaman los economistas lo macro, el ambiente de la economía en su conjunto. Tenemos hoy una economía muy sólida, ejemplo del mundo entero, para orgullo nuestro. La directora del Fondo Monetario Internacional, ni más ni menos, dijo hace unos días: Colombia es uno de los países más exitosos, no solamente del hemisferio, del planeta, y nos señaló como un ejemplo de éxito con una economía que el año entrante, en el 2014, según ella, va a ser de las más dinámicas de todo el universo. Eso tampoco se dio por generación espontánea, eso se dio por reformas en el Congreso que logramos aprobar, por políticas que hemos puesto en marcha con el Banco de la República, que nos ha permitido, por ejemplo, tener la inflación más baja de nuestra historia. ¿Por qué es tan importante tener una inflación baja? Porque una inflación alta, la inflación es el impuesto más regresivo que puede tener una sociedad, por el que le quita poder adquisitivo a los que solamente tienen un ingreso, le roba el poder adquisitivo, en cambio beneficia a los que tienen activos, que generalmente son los más ricos. Entonces eso profundiza las desigualdades, por eso es tan importante en la lucha contra la pobreza tener una baja inflación. Y hoy, ¿quién lo hubiera creído? Tenemos la inflación más baja de toda América Latina. Hemos logrado aumentar nuestros recaudos tributarios en un 50%, lo que nos ha permitido hacer más inversión social, invertir más en educación. Uno de los decretos que más satisfacción me han producido a mí al haberlo firmado fue el decreto donde garanticé la educación gratuita para todos los niños y niñas de Colombia, del grado 0 al grado 11 en los colegios públicos. Hoy ninguna familia puede decir que sus hijos no pueden ir al colegio porque les cuesta mucho, porque hoy todos los colegios públicos son absoluta y totalmente gratis. Y además de eso, les estamos dando los instrumentos, las herramientas para que se eduquen mejor, libros, capacitación a los docentes, porque la educación, Israel sí que lo sabe, es tal vez el vehículo de movilidad social más efectivo que puede tener cualquier sociedad. Quien invierte en la educación, en una buena educación, una educación con principios y valores, con ética, es la mejor inversión que puede hacer cualquier sociedad, porque al fin y al cabo lo material es efímero, lo espiritual, lo que uno adquiere como educación es lo que perdura, y por eso es tan importante para cualquier sociedad, y lo hemos hecho, tener siempre la educación como una prioridad. Y hemos querido también en eso de la competitividad. Sabemos que hay muchas dificultades y muchos factores negativos. Uno de ellos
la infraestructura, a un empresario pequeño que quiera exportar, por ejemplo a Israel, que esté aquí en Bogotá, el costo de llevar su producto de Bogotá a cualquier puerto, bien sea en el Pacífico o en el Caribe o en el Atlántico, es más alto que el flete de ese puerto a Israel. Así es muy difícil competir. Por eso también en la campaña, inspirado en esos principios, pero pensando en grande, yo le dije a mis compañeros, ¿por qué no podemos construir esas autopistas que construyen los países desarrollados, que construye Israel o Italia o Estados Unidos o Francia? ¿Es que acaso los colombianos somos inferiores? ¿No tenemos la misma o mejor mano de obra? ¿No tenemos los mismos o mejores ingenieros? Faltaba era audacia, tomar decisiones. Y estamos en este momento, mañana a esta hora estaré en Cartagena en la asamblea anual de la Cámara de la Infraestructura. Más de 3.000 asistentes, muchos de ellos internacionales, que vienen a ver ese milagro que Colombia está haciendo con su infraestructura. Es el proyecto más importante, sin lugar a dudas, de toda América Latina. Y mucha gente, muchas revistas ya han dicho más importante del mundo, porque se están invirtiendo más de 50 billones de pesos solamente en las grandes concesiones, en las grandes autopistas. Y eso le va a permitir a ese productor, a ese pequeño empresario aquí en Bogotá, sacar su producto a un costo mucho más barato. Un sueño que tenía nuestro libertador Simón Bolívar, hacer del río Magdalena una gran arteria. Llevamos 200 años diciendo lo mismo. Tenemos que hacer del río Magdalena una gran arteria. Pues nosotros dijimos, tenemos que pasar del dicho al hecho. Y hace 3 semanas en Barrancabermeja ya se inició ese proyecto. Vamos a invertir y ya tenemos la plata, más de 2 billones de pesos en hacer navegable el río desde Barrancabermeja hasta Barranquilla, y en unos años, 2 o 3 años, desde Puerto Salgar hasta Barranquilla, 900 kilómetros. ¿Y eso qué significa? Que van a poder exportar sus productos por fin a un precio competitivo los productores de carbón de Santander, de Norte de Santander, de Cundinamarca, de Boyacá. Un barril de petróleo que se va por tractomula de Barrancabermeja a Barranquilla cuesta 50-60% más que lo que cuesta utilizando el río, y además es ambientalmente más sano. O sea que vamos en la dirección correcta, pero claro, nos falta mucho. Yo digo que a mí se me parte el corazón, por ejemplo, cuando le entrego a una familia que nunca había pensado que podía tener su casita propia, las llaves de una casa digna. Estamos construyendo 100.000 en los centros urbanos y 100.000 en el campo. Y ustedes no se imaginan lo que me dicen esas beneficiarias o esos beneficiarios cuando les entrego la casa. El agradecimiento, lo que les cambia la vida. Y esa mitad del corazón llora de alegría, pero la otra mitad llora de tristeza, porque yo sé que por cada familia beneficiaria con esas casas hay 3 o 4 o 5 que se la merecen, que quisieran y no pueden. Pero Dios es grande y tenemos en el Fondo Nacional del Ahorro a Ricardo Arias.
Y yo le dije, Ricardo, hace mucho tiempo venimos discutiendo cómo podemos hacer más en ese sector de la vivienda que es tan importante para nuestra política social. No hay factor más importante para una familia en su camino hacia la clase media, salir de la pobreza, que la vivienda. Y Ricardo se puso a investigar y hablábamos por qué no nos diseñamos un sistema en donde la gente que está pagando su arriendo, porque tiene que pagar arriendo, que ese arriendo se convierta como una cuota para que esa casa al final le quede, en lugar de pagar arriendo toda la vida y se quede sin nada. Si lo botan de la casa o se le termina la vida, no ha ahorrado nada. Y precisamente por haber bajado la inflación y por haber fortalecido la economía, bajaron los intereses. Estamos pagando los intereses más bajos de nuestra historia. Si salimos a los mercados internacionales, y yo me acuerdo cuando fui ministro de Hacienda, hace muy poco tiempo, hace 12 años, el problema era que nos prestaran, no importa qué precio, porque éramos demasiado riesgo. Hoy tenemos filas de banqueros ofreciéndonos dinero al precio más barato que existe en el mercado. Y eso nos va a permitir lanzar un programa que lo estamos acabando de refinar. Yo voy la semana entrante al Banco Mundial, que está estudiando ese programa para hacer realidad ese sueño de que los colombianos y colombianas, imagínense ustedes lo que representa que una persona que está pagando 250.000 pesos, 300.000 pesos de arriendo, y ese arriendo se esfuma, que eso vaya pagando una partecita de su casa todos los meses y que al final termine con su casa. Le cambia la vida, sin cuota inicial, sí, me recuerda Ricardo, sin cuota inicial, porque no tiene para la cuota inicial. Entonces, ahí vamos avanzando. Pero hay otro valor, mi querido pastor, que usted mencionaba, que todos debemos tratar de buscarlo, el valor supremo, que es la paz. La paz ha sido como una cadena que nos ha tenido amarrados, frenados. Ese conflicto armado que ha desangrado el país, más de 220.000 muertos, más de 6 millones de víctimas desplazados por la violencia, por el conflicto armado. Por supuesto que eso es un freno al desarrollo de esas pequeñas microempresas o de las grandes, de todo el desarrollo del país, además de el efecto en la economía, el efecto en la sociedad, el dolor que produce y que ha producido este conflicto. Ayer estuve con doña Zaida Gutiérrez. Doña Zaida Gutiérrez es una víctima del conflicto. Estuvo en mi oficina y le dije, doña Zaida, cuénteme su historia. Vive en Bucaramanga. Y me contó una historia. Los dos nos pusimos prácticamente a llorar, una historia de violencia, cómo a su marido lo habían secuestrado primero y ella se fue y se metió en el campamento de la guerrilla porque su marido tenía diabetes, adoraba a su marido. Ustedes no se imaginan cómo ayer me hablaba de su marido, decía era el personaje más bondadoso, el mejor papá de 3 hijos, y cómo esta señora lo adoraba. Finalmente les rogó que lo liberaran, lo liberaron. Y luego él era chofer de un camión
en una de esas travesías estuvo en un fuego cruzado entre el ELN allá en Arauca, las FARC y el ejército, y lo mataron. Y después me describe cómo fue a recuperar su cadáver, toda esa odisea y el dolor de sus hijos. ¿Por qué mi papá lo mataron? No tenía nada que ver con este conflicto. Pues como doña Zaira, hay mucha gente, 6 millones de personas que los han sacado de donde viven, y por eso, solamente por eso, pero también por los beneficios que tiene la paz, vamos a perseverar en buscarla. Vamos a insistir, porque la tenemos por fin, después de 50 años, la tenemos visualizada. No la tenemos todavía, es difícil, es complejo. Yo sabía que a mí me iban a criticar mucho por buscar la paz. Me dicen traidor por buscar la paz. Me dicen traidor por ayudar a los pobres. Me dicen traidor por querer un país más justo. No me importa, porque sé que estoy haciendo lo correcto, que buscar la paz es el objetivo más importante que puede tener en este momento nuestro país. Que está lleno de contradicciones, sí, el proceso está lleno de contradicciones. Que la guerra, la confrontación continúa en medio de las conversaciones, sí. Eso fue una condición que yo puse para no darle ninguna ventaja a la contraparte en este periodo de conversaciones y para no perpetuar el conflicto, porque el mejor de los mundos para la guerrilla es un cese al fuego, ellos armados y dialogando. Es el mejor de los mundos. Y dije, no, aquí si queremos llegar a un acuerdo, vamos a llegar a un acuerdo lo más rápido posible. Me atacan y me dicen, ¿usted cómo acepta que estén disparando y al mismo tiempo dialogando? Pues ese es uno de los costos de este proceso, de las contradicciones, pero que al final, si logramos concretar la paz, eso será un premio infinito, porque este país se quitará esa cadena de encima y podrá realmente realizar su verdadero potencial. Esa Colombia con prosperidad para todos, con equidad. ¿Quiénes sufren en las guerras? A través de la historia, embajador, usted ha estudiado mucha historia. Allá en Israel le enseñan a todos los estudiantes historia y le enseñan la historia como es. Las guerras en cualquier situación afecta a los más vulnerables, a los más pobres. Son los primeros sacrificados. Por eso buscar la paz tiene beneficios en todos los frentes, en el económico, en el social, en el de la reconciliación. Qué bueno ese disco, tiene un título maravilloso, Restauración. Restaurar quiere decir reconstruir, quiere decir armonizar. Y eso es lo que estamos haciendo con las víctimas, las estamos reparando, las estamos reconociendo. Me critican, me dicen traidor, porque dije que había víctimas en el país, porque no estuve de acuerdo con seguir con esa política del avestruz, en donde metíamos la cabeza en la arena y no queríamos ver el conflicto, no queríamos ver a las víctimas, porque las víctimas para algunos son incómodas y son costosas. Yo dije, no señores, si queremos restaurar esta nación, si queremos reconciliarnos, tenemos que comenzar por cicatrizar las heridas, por reconciliarnos los unos con los otros, por perdonarnos. Y eso
Y eso se hace a través de reconocerles a las víctimas su situación y tratar de repararlas. Yo hablé con otra víctima que también me desgarró el corazón. Estaba precisamente entregándole una casa a una serie de víctimas en Neiva. Don José Valencia, le faltaba una pierna y se acercó porque estábamos rifando entre las víctimas las casas y se la ganó. Y entonces le dije: don José, veo que usted fue víctima y perdió la pierna en el conflicto, ¿o me equivoco? Me dijo: no, sí, esto es parte del costo del conflicto para mí. Entonces le dije: bueno, don José, pero ahora va a poder gozar de su casa con su familia. Y me dice: presidente, mi familia también se la llevó el conflicto, mis hijos y mi señora. Imagínense lo que eso significa. Yo no quiero más víctimas, yo no quiero que más colombianos me den esos testimonios que le desgarra a uno el corazón. Y si por eso me dicen que soy un traidor, bienvenido sea. Y yo creo que vamos por buen camino. Ese puerto de destino de un país en paz, un país próspero, un país más equitativo, un país donde el comportamiento de la gente se rija por esos principios y esos valores, un país con más esperanza que frustraciones, un país que quiere construir más futuro que aferrarse a un pasado que ha sido traumático. Ese es el país que yo quiero para los colombianos. Y créanme que hemos avanzado en esa dirección y hemos avanzado con el apoyo de mucha gente y entre otros, y un apoyo que yo aprecio, reconozco, valoro, es el precio de la comunidad cristiana, el precio de ustedes. Con el pastor Eduardo hemos ido a muchos sitios. Él es testigo del esfuerzo que estamos haciendo. También es testigo de lo que nos falta por hacer. Pero hay que perseverar en la vida. Hay que insistir. Y con cada obstáculo, con cada tropiezo, uno se levanta y sigue adelante si está inspirado, si tiene esos principios, si tiene esos valores. Y por eso ese apoyo de los cristianos para mí ha sido importante, porque ustedes son fuente de inspiración. Gracias a Dios tengo ese apoyo y gracias a Dios hemos logrado lo que hemos logrado, y espero que gracias a Dios sigamos por ese camino correcto, por ese camino encauzado. Yo espero que dentro de algún tiempo usted vuelva a repetir, pastor Eduardo, lo que dijo hoy. ¿Se acuerda el 16 de marzo que estábamos con el embajador de Israel y hablamos sobre tal cosa y tal otra? Fíjese cómo hemos progresado. Todavía nos falta mucho. Nos vamos a ver muchas más veces, pero en unos 3 años podemos decir: señor embajador, no sé si usted estará aquí, su sucesor, va a decir: mire, hemos seguido por el camino correcto. Muchas gracias.